Hola a todos, soy Marta Esteban Miñano y esto es Animales con Derechos. Como veis, no estamos en el estudio en esta ocasión, sino que estamos en el Ecocentro de Madrid para un programa súper especial. Hoy venimos a escuchar a una activista increíble que se llama Xiao Ran y que viene desde China. Esta mujer fue considerada la mejor entrenadora de cetáceos de toda China, era súper famosa y de repente un día algo ocurrió. Algo le tocó el corazón, algo le hizo cambiar su opinión y pasó de la comodidad y del éxito y del reconocimiento a luchar contra todo aquello que le había llegado hasta él. Hoy vamos a hablar con ella, vamos a hablar con otras personas que están aquí para escucharla y que tienen una opinión importante respecto al tema de los cetáceos en cautividad. Vamos a hablar con las organizaciones que han convocado este evento, que son Ética Animal, la Asociación Empatía y también la Fundación Animal Guardians. Y lo más importante, vamos a aprender todos junto a Xiao cómo podemos también aquí en España trabajar en una deuda pendiente, que es la deuda que quedó cuando se quedaron excluidos los cetáceos de la Ley de Protección Animal. Tenemos que trabajar, ¿por qué? Porque España, al revés que otros países que van avanzando en la eliminación de estos espectáculos, vamos al revés. En España es el 30% de los espectáculos con cetáceos tienen lugar en España. Tenemos casi 90 mamíferos marinos que son explotados en estos centros, como sabéis bien, y es hora de que hagamos algo al respecto. Lo tenemos que hacer juntos, como siempre, para vencer. Bueno, pues estamos con Ruth Manzanares. Estoy convencida en España la conocéis la mayoría, pero por aquellos que nos veis desde otros países os la voy a presentar. Ruth es psicóloga, es licenciada en Ciencias Políticas y trabajó durante años en la Dirección General de Derechos de los Animales. Ella es experta en la redacción de normativa, en cómo funciona la administración. Y desde que salió de esa dirección no para de ayudar a numerosas asociaciones para que podamos hacer un trabajo mucho más profesional, que pasemos de la protesta a la propuesta, y de verdad es una persona fantástica que nos ayuda muchísimo, una persona que se ha convertido en imprescindible en el movimiento. Hola Ruth, muchas gracias por estar aquí. Hola Marta, gracias por esa introducción, encantada de estar en Animales con Derechos. Ok, estamos, como sabes, deseando, dentro de poco vamos a escuchar a Xiao Ran, que es una activista espectacular, que se ha convertido en las principales, que lucha contra los espectáculos con cetáceos. Pronto hablaremos con ella también. Pero yo quisiera saber qué es lo que pasó en España, ya que España es actualmente uno de los países más atrasados en este tema. Mientras otros avanzan hacia la prohibición, España hace más bien todo lo contrario. Y sé que cuando vosotros trabajasteis en la Dirección General, intentasteis que incluyese la prohibición de espectáculos con cetáceos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, realmente fue un tema complicado. La ley, cuando llegó al Consejo de Ministros, no especificaba nada realmente sobre los cetáceos. Sí que había unas restricciones sobre animales silvestres en cautividad y, por tanto, sobre los zoológicos, pero no se especificó sobre los cetáceos, precisamente, bueno, pues un poco por miedo a la reacción que vimos después. En la fase parlamentaria fue el Partido Socialista quien propuso una enmienda para prohibir... Increíble, ¿no? El Partido Socialista. Increíble. Bueno, en el Partido Socialista también hay personas concienciadas con el bienestar y la protección de los animales. Propuso una enmienda para prohibir los espectáculos con cetáceos. Lamentablemente recibieron fuertes presiones por algunos sectores del lobby de los zoológicos y tuvieron que modificar esta enmienda. Finalmente terminó en que dentro del artículo 32 de esta ley se determina que será la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, quien determinará las condiciones de mantenimiento de estos animales. Pero se suavizó diciendo que los espectáculos con cetáceos se podían permitir siempre y cuando fueran bajo la tutela de las personas cuidadoras. Con lo cual nos quedamos un poco en el punto de partida, pero sí con unas competencias sobre las condiciones de vida de estos animales dispersas, en tanto en cuanto que bueno, están dentro de una comisión estatal que no ha movido ficha en este sentido. ¿Y cuál es la situación actual? Es decir, con la normativa que tenemos ahora, tanto europea como española, ¿se puede hacer algo? ¿Podemos hacer algo o hay que esperar a que haya un cambio, una modificación en la normativa? A nivel europeo tenemos poco que hacer. Tenemos que tener claro que las competencias de la Unión Europea en cuanto a animales siempre se han articulado a través de otras competencias diferentes a la protección o el bienestar.
Por ejemplo, todo lo que se ha hecho en animales de producción se ha hecho realmente para homogeneizar un mercado común, ¿no? Que luego ha tenido repercusiones en cuestiones de bienestar. Recientemente con perros y gatos, con el reglamento que va a salir, bueno, pues han ido en la misma línea, ¿no? Con animales silvestres lo que llegaron a hacer en su momento fue una directiva para parques zoológicos que se traspuso en España en una ley, pero que es una directiva que se enfoca básicamente a la conservación, no a las condiciones de vida de estos animales en los zoológicos. Con lo cual estamos bastante atados en este sentido. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer cosas. La propia Ley 723 establece que se puede reglamentar las condiciones de vida de estos animales en los zoológicos, con lo cual esperamos que el Gobierno en algún momento dé ese paso y empiece a plantear la cuestión del bienestar dentro de estos animales. No podrá hacer muchas cuestiones que no estén en la ley, pero al menos sí empezarán a reglamentarse los aspectos de mantenimiento de estos animales en los zoológicos que ahora mismo no existen en ningún sitio. Y luego hay una cuestión adicional que se puede hacer en concreto respecto a los cetáceos, que es que, como ya te he dicho antes, la ley dice que esta comisión, dependiente de MITER, puede establecer estas condiciones. Pero tiene un tema específico, que será a raíz de un informe del Comité Científico, que depende del Consejo Estatal de Protección Animal, que depende del Ministerio de Derechos Sociales. Increíblemente, después de casi 3 años, que dentro de poco hará 3 años que entró en vigor la ley, que se aprobó la ley porque entró en vigor en septiembre, ese comité científico todavía no se ha formado ni ha hecho ninguna acción. Una vía sería que este comité científico presentara ante la comisión un primer borrador, una propuesta para las condiciones de estos animales, que deberían ser más estrictas, desde luego, de lo que hasta ahora estamos viendo por las condiciones que tienen en los zoológicos. Estamos muy decepcionados, lo siento, con esta dirección general. Ojalá pudiéramos decir lo mismo, pero toquemos el tema que toquemos, siempre nos damos de bruces con esa dirección general. Bueno, pues creo que nos has dicho qué es lo que podemos hacer, cuál es la situación actual, qué es lo que pasó, y te lo agradecemos un montón porque creo que tenemos que formarnos para poder actuar en condiciones. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias, Marta. Bueno, pues estoy hasta nerviosa de estar al lado ya de Xiaoran, que ha hecho ese viaje increíble de pasar de ser una de las entrenadoras más famosas de su país y del mundo de cetáceos a ser la mayor activista en su defensa. Entonces, me gustaría preguntarle, has estado más de 10 años trabajando con cetáceos. Antes de que pasaras a ser activista, ¿cómo era tu día a día? 我每天就是要给动物准备它们的食物，就是在冷库里拿出一些冻的鱼，然后分成几份，然后就开始准备训练，做一些表演的训练，还有一些笼舍的清扫工作，就这样。Pues antes, cuando estaba trabajando de entrenadora de cetáceos, pues su trabajo consistía en alimentar a los cetáceos, a los animales, con peces congelados, y también pues se encargaba de pues la limpieza de acuarios. Sí. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo fue el momento o fue algo progresivo? Pero ¿cuál fue el detonante, lo que hizo yo no puedo seguir así y decidió cambiar? 其实在我工作的那几年也见到了很多的死亡，也见到了很多动物的痛苦，但是真正让我开始有更深度的反思，就是我当时负责训练那头鲸鱼叫苏菲，它就是在反抗的时候几乎想要杀死我，那也是让我离死亡很近的一次，然后开始对生命有了更深一步的思考吧。Pues ella comentaba que pues lo que pues antes yo trabajaba como entrenadora, de verdad presenciaba pues muchos casos de muerte y sufrimiento de los cetáceos. Sin embargo, pues una ocasión que me hizo cambiar todo, pues y me hizo reflexionar y cuestionar toda esta industria oscura, es que había un espectáculo en que pues una peluca que yo entrenaba, se llama Sophie, ella me atacó frenéticamente durante un espectáculo y me mordía los pies y empezaba
pues cuestionarlo todo y pues estaba cerca de morirme y eso es la ocasión que me hizo todo este cambio. Ok. ¿Y si tiene que describir cuál es el sufrimiento o la causa de la muerte de estos animales en estos lugares, cuál sería? 我举个例子来讲，就是当时还有一头叫花花的鲸鱼，在中国的名字里面，它的名字意思就是花朵的意思。它过得非常的痛苦，它的死亡完全就是自杀，它自己太痛苦了，它关掉了它的呼气孔，结束它的生命了。Pues, por ejemplo, había muchos casos de muerte. Por ejemplo, había un delfín, un calderón gris que yo entrenaba, se llama pues Huahua, que en chino significa flor. Pues ella se suicidó y por hecho de haber tenido tanto sufrimiento en este cautiverio y sí. ¿Y cómo se suicidan? ¿Se estampan contra la pared? Cerró su sistema de respiración. Ah, pueden hacerlo. Sí, pueden hacerlo sin. Increíble. 还有一些动物是因为生活的环境很差，让它有一些生理性的一些病灶死去的，也是有的。病灶。就是生理性的一些疾病也有让这样死亡。Pues y también pues había muertos causadas por enfermedades fisiológicas debido a pues las condiciones de vida son muy de mala calidad. Hay mucha gente que cree que estos centros son muy positivos porque son muy educativos y también sirven para la conservación. ¿Qué opina? ¿Qué le diría a esas personas? 我对这件事情，首先你要看，说这个话的人他的立场是什么？他有没有站在受害者的立场去想？他还是只站在受益方？受益方可能一些孩子真的看到了动物，但是他给这些生命造成的伤害呢？是这些孩子真正想去做的吗？ Pues eso pues depende mucho de la perspectiva en que se posicionan cada persona. Si pues por ejemplo pues una persona si ve este asunto desde la perspectiva de las víctimas, entonces pueden empatizar mucho con el sufrimiento. Sin embargo, pues también hay personas que se benefician mediante esta industria, así que pues a lo mejor puede ver pues esferas distintas. 我相信这些孩子是不愿意看到这些，真正的受益者只有这个商业系统。Estoy muy convencida de que pues a los niños no les gusta verlo y los niños no deben recibir la educación como tal y no es la educación que deben recibir y pues sino lo que elogian, o sea, lo que elogian esta industria son los responsables de los centros acuarios. Claro. Y su trabajo como activista ha tenido muchísimo impacto en China, ¿no? No sé si equivocadamente desde España percibimos China como un lugar donde los derechos de los animales no han crecido mucho. Por eso me llama la atención, ¿qué respuesta ha tenido tu activismo en China? 非常意外的是，在中国所有的听过我的讲座的人，知道我的故事的人，他们都非常的支持我。这在中国的动物保护倡导中是非常少见的。Pues de verdad lo que hago es muy raro, o sea, muy pocas personas se dedican pues al activismo que estoy realizando, pues pero sorprendentemente muchas personas después de escuchar mi conferencia, mi discurso, pues están muy conmovidas y también me apoyan mucho. 我想这个原因有很多面啊，我觉得很主要的一个原因是大家看到了就是人类是可以反思的，反思可以带来改变的。第二是他们被
这种真实发生的生命的苦难所触动了。Y yo creo que pues la popularidad que recibo y también el apoyo que recibo se debe a muchos factores. En primer lugar, pues los seres humanos tenemos la capacidad de reflexionar nuestros comportamientos y, en segundo lugar, somos capaces de empatizar con los sufrimientos de los animales. Justo le iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué cree que puede cambiar, ¿no? De pasar a una persona indiferente al sufrimiento animal a que realmente cambie y diga, pues no los podemos tratar como cosas? ¿Qué cree que es precisamente en estimular esa empatía? 其实我觉得这些冷漠的人，他为什么会如此的冷漠？他在这个社会中，他的角色其实和这些受苦的动物是差不多的。应该让他自己能够意识到，他和这些被人类施以暴力或者压迫的动物没有什么区别。如果他为自己经历的一切感到不公的话，他也应该去为这些动物的不公感到难过，为他们发声。Pues yo creo que pues una estrategia que me parece muy adecuada, o sea, muy esperanzadora, es pues para concienciar la gente sobre el sufrimiento de los animales, es relacionar el sufrimiento de otras especies con el sufrimiento de su propio sufrimiento, porque pues vivimos en una sociedad con mucho estrés. Pues muchos como seres humanos sufrimos mucho de nuestro trabajo y estudio, y yo creo que podemos aprovechar este sufrimiento y vemos su lado positivo para que la gente empiecen a simpatizar con los animales. 还有一个角度就是放弃这些人。Y a lo mejor otra cosa que podemos hacer es simplemente abandonar. 不要在他们身上浪费太多时间。No vamos a gastar mucho tiempo con los indiferentes. Sí. Los zoos y los acuarios son visitados en su mayoría por los padres, las madres y los niños. Es decir, los niños, muchos padres van allí porque quieren llevar a sus hijos. ¿Qué le diría a esos padres que están pensando en llevar a sus hijos a un acuario? 如果你想要让你的孩子能够感受更多的生命力，你不应该带他去一个监狱里面，你应该带他去看真正的有活力的鲜活的生命。Me gustaría decirles a los padres que si deseas que su niño sientan la naturaleza o la vitalidad, no deben, pues no es muy adecuado pues visitar a las prisiones. y pues les recomiendo ir a la naturaleza para sentir la verdadera vitalidad. Un zoo aquí en España cerró su espectáculo de delfines, que tenía 8, y los trasladó al Parque Marino de la isla china de Hainan. No sé si lo conoce y qué cree de esta decisión. 那其实这个水族馆在倒闭的最后这一刻，它也一点都没有为动物想。先翻译这个。A lo mejor este acuario cerrado no hizo para nada para los delfines. 因为如果他真的有在最后一刻还想做点好事的话，他就不应该把它卖到另一个让动物更加痛苦的地方。Pues si ellos piensan pues algo para los delfines, no deberían venderlos a otro acuario. 因为在我生活的地方，他们就是这些海洋馆是会让这些动物再生孩子的。Porque pues por ejemplo en el parque acuario que trabajaba, les obligábamos pues a los cetáceos a criar. Claro, que es lo peor. Vale, y quería preguntar, no sé si conoce el caso de Wiki y Keijo, que están en Francia. Francia ha prohibido los espectáculos, pero no saben qué hacer son 2 orcas, no saben qué hacer con ellas. ¿Cuál cree que sería la mejor salida? Porque, por ejemplo, aquí el Loro Parque, que cría,
quiere traérselas, hay un debate, no saben a dónde llevarlas. ¿Cuál sería para ella la mejor salida para esas dos, es madre e hijo? 当然有更好的方法，就是我们一定要去想一些积极的方法，而不是不这样就那样这种非常两极化的想法。先翻译这一段。Pues a lo mejor yo diría que existiría una mejor alternativa, siempre existe, y pues, debemos abandonar este pensamiento de pues que no nos queda otro remedio. 例如去到为他们搭建保护区，当然这个很困难。然后就是在有法律约束的国家的场馆里面照料他们的余生。Ok, y a lo mejor podríamos pues construir una zona de conservación para ellas. Por supuesto es bastante difícil, y otra alternativa sería llevarlas a los países en que pues existe legislación que las protege. Ok, sería, por ejemplo, están construyendo un santuario en Canadá, que según he visto puede abrir incluso en verano de este año, no sé si sería una solución. Y si no, por ejemplo, creo que me han dicho que SeaWorld no los cría, entonces quizá podría ser una solución. SeaWorld es en Estados Unidos. No es un santuario, es un zoo, pero por lo menos no los cría, si es eso a lo que se refiere. 只能说，就是这是在这么糟糕的一个状态之下，我们能做到的最好的了。Pues a lo mejor lo que propones es la mejor opción que tenemos en esta condición, con estas condiciones. Claro, efectivamente. Como bien dijo, lo más importante es parar la cría en cautividad, entiendo. La educación para que la gente no vaya a verlos. ¿Hay alguna otra cosa más que cree que debemos luchar los activistas? O sea, no a la cría, para un cierre en el futuro, no a la cría, y educación. ¿Hay algo más que ella quiera añadir? 我们一定要为现在依然就是已经在这个牢笼里面没有办法就是回到自然的动物去争取更好的生活，相对更好的生活，给他们提供更好的照顾吧。Pues lo que podríamos hacer es pues ofrecer una vida decente, una vida mejor, con las mejores condiciones para los animales ya capturados y que están en cautiverio. La sería tercera. Perfecto. Bueno, pues ya para acabar le quiero preguntar que ¿dónde ha sacado la energía para pasar de una situación como era cómoda, que era su profesión, etcétera, a ir por todo el mundo y luchar contra lo que antes era su trabajo? ¿De dónde ha sacado esa energía? 一方面是最开始肯定是我的愧疚。Pues por un lado es me siento muy culpable, por supuesto. 因为我参与了这场对这些动物的虐待。Porque pues antes yo era entrenadora de cetáceos y también dañaba a muchos animales. 但是后面支撑我能够走下今年第10年吧，更多的是孩子们的正义感来支持着我。Y otro motivo que me motivan luchando hasta ahora, pues porque ya llevo 10 años trabajando en esto, luchando por ellos. Otro factor muy importante es el apoyo de los niños, porque son la esperanza que me dio. 我知道我其实再努力可能也救不出任何一头动物，但是我正在帮助更多的孩子，我想守护他们这颗很善良的心。Pese a que pues yo como un individuo, mis esfuerzos no pueden cambiar el mundo, pero pues quisiera que los niños puedan tener tener esta concienciación para que puedan proteger a los animales en el futuro. Me parece maravilloso cambiar. 这个是就是听过我的讲座的一个小学生画的，他画了苏菲，然后他说苏菲虽然被抓走了，但是他的妈妈一定从来没有忘记过他，像一个影子一样守护他。Pues en la camisa este dibujo es obra de una niña que
escucho su conferencia y en el dibujo, pues esta es Sophie y su mamá. Pues el niño. You're not alone. You're never alone. Yeah. Pese a que pues su mamá siempre está en compañía con su niña, Sophie. Maravilla. Bueno, pues me parece maravilloso que haya sabido transformar una culpabilidad en algo que está cambiando el mundo, aunque ella no lo crea. Y por favor, que le dé un mensaje a nuestra audiencia, que le diga lo que quiere mirando a esa cámara. Un minuto. OK， 我想说，你手中的每一次消费选择都影响着这个世界。Pues la forma de consumo que eliges siempre tiene repercusión en el mundo. 了解更多的真相，可以让你拥有更多的选择。Y pues tener más conocimiento sobre la verdad auténtica puede darte más alternativa en tu elección. 去尊重更多的动物的尊严，也会让你的生命拥有更多的尊严和自由。Y respetar los derechos de los animales y respetar también su dignidad también te da más dignidad y más libertad, más derechos. Creo que sí. Maravilloso, wonderful. Thank you so much. Thank you so much too. En primer lugar, agradeceros a todas las personas que habéis decidido venir esta tarde a compartir este rato con las organizaciones y con Shao-Ran. Este acto ha sido organizado por Ética Animal y hemos colaborado la Asociación Empatía, Animal Guardians, y nos está echando un cable grabándolo todo el canal Animales con Derechos. Así que bueno, dejaremos documentado este encuentro que va a ser realmente especial. La persona que tenemos hoy aquí hace de este un momento único porque es la primera vez que llega a Europa un activista por los derechos de los animales en China, con todas las dificultades que entraña trabajar por los animales en un país como China. Así que es especialmente de agradecer su implicación, porque además la historia de Shao-Ran es muy particular. Ella no es una persona que en un principio decidiera trabajar para ayudar a los animales, sino que su vocación y determinación era trabajar con animales en un espectáculo con cetáceos. Y a partir de ahí sucedió algo que le marcó su vida y es algo que nos va a contar a continuación y yo no voy a decir nada de esto. Pero sí quería, a modo de introducción, contaros que Shao-Ran es un ejemplo que nos puede servir para contagiarnos de la determinación y el entusiasmo por ayudar a los animales. Una persona que después de esa experiencia traumática que vivió como educadora o entrenadora de delfines, decidió dedicar su vida al activismo y eso es realmente impresionante. Creo que podemos contagiarnos de esa actitud ante la vida y transformar, como se suele decir, nuestra indignación en acción, porque es lo que necesitan los animales. Me acompaña Daniel Dorado también, al que le voy a ceder el micro antes de que demos paso directamente a la conferencia de Shao-Ran, que por último diré que está haciendo una gira por toda Europa y que este es el primero de los países en Europa, pero que va a pasar a otros 4 países más, Países Bajos, Austria y Bélgica y Alemania, creo. Así que es una excelente oportunidad encontrarnos hoy aquí con ella. Dani. Hola, muchas gracias por venir. Estábamos antes comiendo varias personas con Shao-Ran, gracias al traductor hemos podido comunicarnos con ella y bueno, hemos charlado de varios temas, ¿no? Y ella nos preguntaba que cuál era nuestra opinión sobre lo que estaba ocurriendo en China con los animales. Entonces yo le he dicho, pues hombre, no sé, aquí hay granjas, igual que hay granjas de animales en China. Sí que es verdad que aquí en países como España, para lo que son los animales domésticos, especialmente perros y gatos, hay algunas leyes, aunque esas leyes pues sistemáticamente sabéis que se están incumpliendo, ¿no? Y ella nos ha enseñado algunas fotografías en las cuales había perros encadenados. Decía que esto es algo relativamente habitual en zonas rurales en China. Pero claro, es que aquí ocurre exactamente lo mismo. Esto es interesante para mostrarnos que la diferencia que puede existir, ¿no?, en países como España sobre la manera
en que se trata a los animales en otros países, pues puede estar distorsionada en el sentido de que las diferencias no siempre son tan grandes o quizá en muchos casos son exactamente iguales, ¿no?, respecto a lo que ocurre en uno y otro país. Más allá de esto, ha comentado otra cuestión, es que le preguntábamos, bueno, ¿y qué podríamos hacer para apoyar tu trabajo en China? Y algo que nos ha dicho es que debido a las circunstancias políticas, todas las campañas que tratan la cuestión de los animales y que están focalizadas en ataques en este caso, al país de China o ataques a otros países asiáticos, tienen un efecto contraproducente para la labor que activistas como Shao Ran realizan. Esto lo planteo también para mostrar que hay que tener bastante cuidado con el tipo de campañas que se hacen y con el tipo de campañas que se apoyan y que realizan algunas organizaciones, porque en algunos casos, movidos por una buena intención, podemos estar haciendo una labor perjudicial para los activistas, ¿no?, de países como China. Más allá de esto, hay una cuestión sobre la cual me gustaría plantear, ¿no?, y es ¿cómo es posible que en países como España se desconozca tanto, ¿no?, sobre activistas que hay en China? Porque sabemos que hay activistas de Estados Unidos, de Reino Unido, que han venido a dar giras y se conoce y han publicado libros y se difunden sus artículos, pero existe un fuerte desconocimiento sobre la labor que están realizando algunos activistas en otros países. Y bueno, con actividades como esta, lo que buscamos es precisamente intentar frenar esa desinformación y también dar voz a activistas pues, que se han destacado en unas circunstancias bastante más complicadas de las que ocurren en España. Así que nada, sin más, os agradezco una vez más el hecho de haber venido y nada, ya doy paso a Shao Ran. 在2011年到2016年期间，其实作为驯兽师，我伤害了很多的动物。Antes yo era una entrenadora entre 2011 a 2016 y dañaba, por supuesto, muchos animales. 在这10年的反思之路上，我收获了很多的支持。 Y durante estos 10 años de reflexión recibí mucho apoyo. 但这让我有一个问题：如果当初我伤害的不是动物，而是人类，我今天的反思还会被原谅吗？ Pero siempre me surgió una pregunta. Si en vez de haber dañado a estos animales, yo hubiera dañado a seres humanos, ¿se me habría perdonado de la misma manera? 这个问题，我想我们可以一起，是值得我们需要花很多时间去思考的。 Y pues es muy necesario reflexionar acerca de esta pregunta por mucho tiempo. 这是改变了我一生的那头鲸鱼，它叫苏菲。 Pues esta beluga se llama Sophie, es la beluga que me cambió la vida. 我从小就喜欢去海洋馆。 Pues cuando era de niña siempre tenía pues mucha pasión de ir a los acuarios. 我的梦想就是和这些美丽的海洋生物一起工作。 Pues de trabajar con los animales marinos siempre era mi sueño. 在此之前，我从来没有想过他们是怎么来到这个海洋馆的。 Pero antes nunca pensaba cómo llegan a existir, en cómo llegan a los acuarios. 苏菲是一头白鲸，它原本生活在极地。 Pues Sophie es una beluga y pues originalmente vivía pues en las zonas polares. 以家族为单位在一起生活。 Y pues vivía con su familia. 他和他母亲相伴的时间很长。 Y dedicó mucho tiempo, pues una parte significativa de su vida con su madre. 其他的鲸类也是这样。 Pues como otros cetáceos también pasaban una parte muy significativa con sus familias. 最让我们震惊的是虎鲸， Lo que resulta aún más asombroso 它几乎一生都和它的妈妈在一起。 es que las orcas pasan casi toda su vida con sus madres. 这样紧密的母子关系，它甚至超越了人类。 Y pues se trata de un vínculo emocional muy profundo que va mucho más allá de lo que podemos apreciar en los seres humanos. 但是因为我们想要去看到它们，所以我们就让
他的孩子失去了母亲，他的母亲也失去了孩子。Sin embargo, como los seres humanos, pues tenemos mucho aprecio hacia ellos. Entonces los humanos nos llevamos a sus hijos. 我们通常就是去抓他的幼崽。Normalmente, pues invadimos sus hábitats y les arrebatamos a sus crías. 因为成年的鲸鱼它的驯化难度很高。Pues porque es muy difícil, casi imposible entrenar a las ballenas adultas. 运输成本也很大，它的生命周期也没有这个小孩子那么长。Y también su ciclo de vida es bastante corto y pues el costo de transporte también es muy costoso, muy alto. 如果他的孩子没有被抓的话，其实他在大自然中他的生活状态和我们很像。En realidad, pues vivían una vida mucho mejor como nosotros si pueden vivir en el mar. 其实很多的鲸在我们心中都象征着自由。Pues en realidad muchos cetáceos simbolizan la libertad. 因为海洋是这个星球上现存唯一的旷野。Porque el océano es el último territorio verdaderamente salvaje que queda en la tierra. 我们为什么又要剥夺他们的自由呢？ Sin embargo, si para nosotros simbolizan la libertad, 这是 ¿por qué les negamos esa libertad? 这是我之前从来没有思考过的问题。 Es una pregunta que antes nunca pensaba. 我们把他们带离海洋，离开他们的妈妈。Pues les obligamos a salir del mar y separarse con sus madres. 如果你是这个孩子，你会不会感到恐惧？ Y sentirías el mismo horror y pues si fueras pues estos animales. 除了这个被抓走的孩子会感受到痛苦，其实很多时候，失去孩子的母亲也没有多久就死亡了。 Y pues de verdad muchas madres, o sea muchos cetáceos hembras también mueren después de un periodo muy prolongado en búsqueda de sus niños capturados. 这个就是被抓到海洋馆之后他的生活的环境。 Pues la foto muestra la condición, o sea, la zona donde vivía o donde viven los cetáceos después de ser capturados. 这就是我曾经工作的地方，这个就是苏菲。 Pues esta peluca se llama Sophie, la peluca con la que yo trabajaba y es el lugar donde yo trabajaba antes. 这个他生活的这个地方还没有这个房子这么大。 Pero pues esta piscina es aún pues tiene menos tamaño que la habitación donde estamos. 你们可以猜一下，为什么这里什么都没有？为什么不放一些珊瑚或者是其他的东西，假装很漂亮？ Es que me gustaría hacer una pregunta a todos y todas. ¿Por qué pues en esta zona no hay ninguna decoración? Por ejemplo, pues colores artificiales para simular el ambiente oceánico donde vive. Why？ para que no eche de menos su hábito. 是为了让他们不想，就是不思念他们的之前生长的环境，不思念他们的家。不是。Porque no piensan que son seres sintientes. 因为他们不觉得这些鲸鱼能理解，就是这些装饰。也不是，能。 Porque no se haga daño contra ellos o porque esa es la parte interior, no donde se exhibe, o bien porque se puede hacer daño contra ellos, o porque esa es la parte interior que no ve el público. 因为就是也许是他们可能会会受到伤害，所以是的。如果一个人他的就是精神出现了问题，生病了，那把他关起来的那个地方就是什么都没有。Es como pues, a los seres humanos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos enfermedades psíquicos o mentales, también
estamos encerrados en habitaciones vacías como esta. 这些鲸本身没有精神问题，但是它关久了之后，它都会出现自残的这种行为。Pues después de un periodo de cautiverio muy prolongado pueden comportarse de una manera muy anormal hasta dañarse, por ejemplo morderse, y pueden chocar contra de las decoraciones así. Es la razón por qué no se pone estas decoraciones. 所以在后面的时候，所有的海洋馆都不再往里面放任何的装饰了。Y pues antes se produjeron muchos casos de daños y a partir de entonces ya no existe ninguna decoración o corales artificiales, por ejemplo. 因为这些动物是他们赚钱的工具，它不能让它出事情。Porque pues los cetáceos son consideradas como propiedades y de alguna empresa o una persona individual y no pueden permitir que mueran. 在海洋馆下班的时候，他们面临的就是非常寂静的孤独。Pues cuando el ruido del día se desvanece y todo queda en silencio durante la noche después de su trabajo, lo único que les queda es la oscuridad y la soledad. 如果你是他，你会想些什么？这个时候 Pues imaginadlo, si tú fueras esta beluga, ¿cómo te sentirías en una noche tan silenciosa y solitaria? 也许在最初的2年，你可能会想，我的妈妈会不会来救我？我还有没有可能回大海？ A lo mejor, pues en los primeros años puedes pensar, pues mi familia vendrá a salvarme y tendré alguna posibilidad de volver al océano. 但随着时间的流逝，你终会有一天感到绝望。 Sin embargo, pues durante este cautiverio prolongado sin límite, pues algún día te vas a sentir muy decepcionado y frustrado. 这个时候，很多的动物它的表现是不一样的，有一些它就选择了继续忍耐，有一些它就开始了反抗。 Pues cada animal tiene formas de comportamiento muy diferentes y también tiene su propia personalidad. Y pues frente a la injusticia, frente al cautiverio, pues algunos animales simplemente la soportan, pero también hay otros que... también hay otros que se resisten. 苏菲就选择了反抗。 Y pues y Sophie tomó la segunda opción, que la de pues resistirse porque ya no pudo soportar más el maltrato. 在一次表演的时候，他疯狂的想要杀了我。 Pues un día durante un espectáculo pues tenía la intención de matarme, Sophie. 但是他们天性是对人比较友好的。 Sin embargo, pues las pelucas, su personalidad natural es muy buena y no tenían ninguna intención de atacar a los humanos. Es su naturaleza. 这也正是我们选择剥削它的一个原因。 Y es por esta bondad arraigada en sus genes por la que pues elegimos a las pelucas para que nos den espectáculos y los criamos en acuarios. 所有的海洋馆的人都知道他们具有杀人的能力，但是都在相信他绝对不会杀人。 Pues todos los trabajadores en los parques acuarios somos conscientes de que pues las pelucas tienen la capacidad de matar a los humanos, pero al mismo tiempo creemos que pues estamos convencidos que no lo hacen porque son animales buenos. 我们就是在赌他们的善良，赌赢了之后再继续去剥削和利用他的善良。 Simplemente pues estamos convencidos de que pues tienen esta bondad y pues aprovechamos esta bondad para luego seguir explotándolos. 他当时就是拽着我的脚把我往下拽，然后拽一下放一下，拽一下放一下。 Pues un día de espectáculo tan pronto salté al agua, Sophie comenzó a morderme los pies frenéticamente, repetidamente.
他就是好像在做一个很痛苦的挣扎。Y pues también yo podía ver su sufrimiento por sus comportamientos frenéticos y anormales. Pues empezó a arrastrarme bajo el agua de forma muy violenta. 我当时就是抱着我的脚在这里，在这个水池的一角一动都不动。Pues en aquel entonces yo estaba tan asustada que yo no me atrevía a moverme y me escondía en la esquina de la piscina. 在一个绝对力量面前，我真的什么都做不了。Pues frente a este poder absoluto, yo no tenía ninguna posibilidad de protegerme. 我唯一能做的就是用我的眼睛一直看着他，一直看着他，希望他能看我一眼。Y lo único a lo que podía aferrarme era pues, su mirada, o sea, la empatía emocional entre dos seres vivos. Y le dije a Sophie con mi mirada, quiero vivir. 因为我要用我的眼睛告诉他，请你放过我，我想活着。Pues le dije con mi mirada, por favor, déjame ir, yo quiero sobrevivir. 我不记得大概多久，可能几分钟吧，他就是从水池的另一边回头看了我一下。Pues no recuerdo pues cuánto tiempo tardaba en mirarla, pero luego ella me devolvió una mirada. 我们四目相对的时候，我觉得我的生命跟他的生命没有什么不同。Y cuando nos miramos, sentía que mi vida pues y su vida no tiene ninguna diferencia. 就那一眼，他决定放过我了。Y en aquel entonces decidió dejarme ir. 他慢慢的向我游过来，用他的嘴顶着我的脚，把我送上了岸。Pues ella sabía, pues ella nadó hacia mí lentamente y me rozó los pies con su boca y me empujó suavemente de regreso hacia la orilla. 然后他用非常虚弱的眼睛，就是一直的这样看着我。Y me miraba, pues, con unas miradas muy frágil. 我却做了一个非常我当时做了一个决定，让我到现在都非常的后悔。Sin embargo, en aquel entonces tomé una decisión que hasta ahora por la que me sentía muy culpable. 就是我又跳回来，继续让他演出。Lo que hice era exactamente lo que siempre hacía. Salté de nuevo al agua y terminé el espectáculo de manera muy mecánica. 我真的不知道我是怎么想的，可能是因为当时现场有大概200-300个观众在看演出。Pues a decir verdad, no tenía ninguna idea de por qué lo hice. Pues a lo mejor por una inercia o algo así, porque pues en aquel entonces había muchos espectáculos que esperaban que este espectáculo, no tengo idea. 我继续让他做着那些很可笑的表演。Pues seguí obligando a Sophie a realizar actuaciones y para terminar este espectáculo pues con posiciones muy difíciles para Sophie, en que para mí era un espectáculo bastante ridículo. 他就是这样在我面前哭了。Y después de eso, cuando estábamos actuando en el espectáculo, la vi llorar. 他的眼泪很粗。Pues sus lágrimas corrían por su rostro y eran muy gruesas sus lágrimas. 这不是我第一次看到他们流泪。Pues de verdad no era la primera vez que la vi llorar. 但这一次我也哭了。Y al ver sus lágrimas, yo tampoco pude aguantar mis lágrimas. 但是我也听到现场的观众在给我鼓掌。Sin embargo, escuché también los vítores y los aplausos del público. 他们好像在称赞我的勇敢。Esos aplausos me recordaban que yo era muy valiente. 那天我觉得一切都很可怕，我不知道自己在向这个世界在输出什么信息。
y de repente yo no veía amabilidad en los ojos del público, pues de hecho sus aplausos me dieron mucho miedo y tampoco yo no entendía que, pues, qué es lo que estaba expresando a los espectadores con este espectáculo tan ridiculoso. 我不明白为什么人们会看到其他动物承受痛苦会那么兴奋。Yo no podía entender por qué a las personas les pueden resultar tan placentero presenciar el sufrimiento de otras criaturas. 我开始上网去看这个世界怎么看待我的工作。Pues empecé a buscar por internet pues cómo opinan otras personas acerca de mi trabajo como entrenadora. 我看到了很多相似的事情。Y después de esta búsqueda encontré muchos casos similares. 这头叫 Kito 的虎鲸，在2009年杀死了他的驯兽师，发生在西班牙。En 2019, por ejemplo, en España, un entrenador llamado Alexis Martínez fue matado por una orca llamado Keto. 这是在美国2010年，这个叫 Tilikum 的虎鲸也杀死了他的驯兽师。En 2010, en Estados Unidos, la orca Tilikum mató a una entrenadora durante un espectáculo. 在大自然中，我们到今天都没有发现一例他们主动去杀人的事情。Sin embargo, lo curioso es que hasta ahora no se han documentado ninguna estrategia semejante en la naturaleza. 全部都发生在海洋馆里。 Y todos los casos tragédicos pues ocurrieron en los parques acuarios. 有一些动物选择了去反抗，有一些它选择去伤害自己。 Y pues unos cetáceos pues optaron por resistirse, mientras hay otros que pues se dañaban. 这头虎鲸在加拿大被关了42年。 Pues esta orca se llama Kiska, pues permaneció en cautiverio en Canadá durante 42 años. 它被迫生下了很多的孩子， Fue obligada a dar a luz a 5 crías. 有一些卖掉了，有一些死掉了。 Pues todas sus crías fueron vendidas y murieron una tras otra. 现在加拿大已经立法禁止圈养鲸类，但是 Kiska 已经死了。 Pues Canadá aprobó una legislación que prohíbe de manera permanente el cautiverio y la cría de cetáceos, pero lamentablemente en aquel entonces Kiska ya había muerto. 这个是我工作中遇到的另一种鲸，叫李氏海豚。 Pues esta es una especie de cetáceo muy conocida también, pues es un calderón gris. 它在我工作的海洋馆里边被起名叫花花，中文的名字是 flower。 Pues la llamaban como Juajua, un nombre que en chino significa la flor. 它曾经被一个人关了很多年，很孤独。 Pues soportó muchos años de soledad sin ningún compañero con quien comunicarse durante un cautiverio muy prolongado. 终于他住的这个水池要装修了，他被转移到另外2头小白鲸生活的池子里面。 Un día la piscina donde vivía Juajua iba a ser remodelada y la trasladaron a otra piscina donde había 2 belugas jóvenes de 2 años. 那2头小白鲸是刚刚从俄罗斯抓来的。 Pues estas 2 belugas jóvenes de 2 años fueron capturadas en Rusia. 他们才2岁就离开了家人。 Pues, pues solo tenían 2 años y están separados de su familia. 没有长辈告诉他们如何去跟朋友相处。 Y ellas no habían tenido padres que les enseñaran cómo relacionarse con otros de su misma especie. 在那么小的水池里面，花花的到来让他们非常的排斥，他们不断的欺负他。
pues estas dos pelucas comenzaron a atacar a Juanjuan y porque pues Juanjuan como una especie diferente y pues él sentía mucha soledad al ser rechazada por las dos pelucas. 花花从一种孤独的痛苦中又到了另外一种痛苦中。 Y a partir de aquel entonces, Juanjuan se trasladó de una forma de sufrimiento que es el cautiverio a otra forma de sufrimiento que es el rechazo de otras de las pelucas. 在有一天我快要下班的时候，我去最后一次投喂的时候，这头叫花花的鲸鱼，它不停地向我发出像小猫一样的声音，它不停地靠在我的手臂上。 Pues la última vez que vi a Juanjuan se comportaba de manera muy anormal y Juanjuan emitía sonidos de lamento como un gato y apoyaba repetidamente su cabeza contra mi brazo. 它好像在跟我说，像在向我求救，我也不知道。 Pues como si estuviera suplicando que la sacara de allí, como si estuviera diciendo socorro. 我非常凶地赶走了它。 Pero yo tenía mucha prisa por salir de trabajo y no le ofrecí ningún consuelo. En cambio, le replantí diciéndole, pues vete, deja de molestarme. 我很大声地对它说：“你走开。” Pues le dije, pues vete, no me vas a molestar. 它就永远地走开了。 Y lo que sucedió después es que efectivamente ella se fue, pero se fue para siempre. 它关掉了它的呼气孔。 Cerró su espiráculo para terminar su sufrimiento. 它选择用这种方式结束所有的痛苦。 Y eligió esta manera para terminar su sufrimiento permanente. 第二天我们来到公司的时候，发现跟它住在一起的两头白鲸努力地救它，救到嘴巴都顶烂了。 Pues después cuando llegamos al acuario y pues vimos que pues las dos pelucas que inicialmente la rechazaban pues estaba salvándola pues apoyando su cuerpo pues en la especie del agua hasta que sus bocas están pues dañadas. 但它依然选择放弃生命。 Sin embargo, pues Juanjuan se suicidió. 也当时兽医在解剖它的尸体的时候，我要求我要在那里看。 Pues durante la autopsia yo permanecí allí todo el tiempo. 我需要知道它是有身体问题而死，才能让我不愧疚。 Yo tenía muchas ganas, o sea, yo deseaba escuchar que Juanjuan había muerto por alguna enfermedad fisiológica. 但是它没有问题。 Pero lamentablemente Juanjuan no presentaba ninguna enfermedad fisiológica que pudiera causarle la muerte. 它不是唯一在海洋馆里自杀的鲸鱼。 Pues Juanjuan no era la única cetáceo que se suicidió en los parques acuarios. 现在在全球有非常多的国家开始立法去禁止圈养鲸类和人工繁育它们。 Hasta la fecha, muchos países y regiones ya han aprobado leyes para prohibir los espectáculos de cetáceos, así como su cría en cautiverio. 没有我的国家，也没有你们的国家。 Sin embargo, pues lamentablemente ni China ni España están en la lista. 尤其在我的国家，每年有2亿人会去看海洋动物表演。 Pues lo sorprendente es que pues en China tenemos un mercado de consumo muy grande y cada año más de 200 millones de personas pagan por ello en los parques acuarios. 在我的国家，我们甚至把海洋馆开到了商场里面。
Pues el desarrollo de esta industria está descontrolado hasta el punto de que pues incluso se han abierto acuarios dentro de centros comerciales. 他们让鲸鱼在商场里面生下孩子。 Pues los responsables de estos acuarios obligan a los cetáceos a dar a luz dentro de los centros comerciales. 这头鲸永远都见不到阳光。 Y pues, por ejemplo, estos cetáceos nunca pueden ver el sol en toda su vida. 我开始去学校告诉这些孩子们真相。 Pues a partir de ahí empecé a contar la auténtica verdad a los niños en las escuelas. 今年是我做这件事的第10年。 Y hasta la fecha ya llevo 10 años luchando por ello. 我讲的内容很简单， Pues mi mensaje fue muy sencillo. 这里不是自然， Esto no es naturaleza, 这里是牢笼， es como cautiverio, es prisión. 这里才是他们的家。 Esta es la naturaleza, es su verdadero hogar. 生命应该这样有尊严和自由的活着。 Pues todos los animales deben vivir de esta manera, pues con dignidad, con vitalidad. 如此简单的事情，这个世界上却大部分人都不知道。 Pues sin embargo, lamentablemente, pues la mayoría de nosotros nos hemos olvidado de esta verdad tan simple. 2023年，给了我第2次生命的这头鲸鱼苏菲，在海洋馆中非自然死亡。 En 17 de mayo de 2023 murió de manera antinatural Sophie en el acuario y tenía apenas 20 años. 你们听过鲸落这个鲸落吗 ¿Han escuchado pues al ？Whale fall， de whale fall, de la Whale fall. caída de las ballenas alguna vez esta palabra? 就是当鲸鱼死去的时候，它的尸体会沉到海底。 Pues quiere decir que pues cuando las ballenas o los cetáceos mueren, su cuerpo pues llega a la profundidad del mar 让海底的一些动物可以吃它的身体活下来。 para que otros peces puedan alimentarse de su cuerpo. 你们知道在海洋馆里的鲸鱼死去之后去哪吗？ Y pues esta manera, lo que he mencionado es la muerte de forma natural, pero saben ustedes que va a pasar pues las pelucas que viven en los acuarios después de su muerte. 它们会被切成每一块放到冰箱里。 Va a ser cortados en trozos y se quedan cortados en neveras. 到死也不能回海洋。 No pueden pues regresar al mar pues hasta después de su muerte. 我在他死的当天晚上收到了这个照片， Recibí estas fotos la noche en que falleció. 我大哭了2个小时。 Pues no podía dejar de llorar durante 2 horas. 我觉得我什么都做不了。 Sentía que no podía hacer nada. 中国有那么多人， Pues hay tanta población, una población inmensa en China, y yo solo soy un individuo. 我一个人可以做什么？ ¿Qué es lo que puedo hacer con mi propio esfuerzo? 那天真的很想放弃。 Pues aquel día realmente quería abandonarlo todo y dejar de luchar. 但我后来跟自己说，如果我的眼泪换来的是放弃的话，那我觉得我的悲伤太廉价了。 Sin embargo, pues pese a que pues nada podía compensar la pérdida de su vida, al mismo tiempo pienso que si solo lloraba sin hacer nada, mis lágrimas no valdrían para nada. 所以我开始了更疯狂的演讲。 Por eso dejé de llorar y empecé a participar en actividades de concienciación aún más frenéticas.
他死去之后，我在全中国开始做这个揭露这个真相。Y pues recorrí toda la China para revelar la auténtica verdad y la historia que experimenté. 这些有蓝色点的地方都是我讲过的地方，也都有我的志愿者在那里。Pues en el mapa, los puntitos azules son los lugares que recorrí y en todas las ciudades hay pues muchos voluntarios que luchan por los derechos de los animales. 我一个人带动中国非常多的人和我一起去为这些动物发声。Pues muchas personas se convirtieron en mis camaradas en defensa de los derechos, de sus derechos. 如果你也想做一样的事，你也可以。Si quieres hacer lo mismo, también tú puedes, pues, participar en, pues, formar parte de nuestro grupo. 因为真相和爱在一起是非常有力量的。Porque, pues, con el amor y con, pues, la conciencia de la verdad, pues, nos convertimos en personas muy poderosas. 也是在这一年，有一个小学生向我提了一个问题。Pues sí, justamente había un niño de 10 años me hizo una pregunta. 如果你说鲸鱼会痛苦的话，那猪和羊这些会不会痛苦？ Pues él me preguntó si los cetáceos tienen su sufrimiento, entonces ¿qué pasa con otros animales como los cerdos, las pagas y las cabras? 我开始去思考，如果我只是因为我和鲸有感情，我为鲸维护正义而忽视其他动物的权利的话，那这个世界根本就不会改变。 Entonces a partir de ahí empecé a reflexionarme, pues el hecho, pues yo antes luchaba por los derechos de los cetáceos, era por el hecho de que pues yo tenía una relación muy estrecha con ellos por mi trabajo como entrenadora, pero pues si yo solo lucho los derechos de los cetáceos, el mundo no cambiaría. 我开始去关注更多生命在人类的暴力下的苦难。 Y también empecé a pues descubrir más sufrimientos de los animales que actúan en espectáculos pues, y muchos otros sufren de la explotación humana. 告诉我你们觉得这个画面残忍吗？这个是现在的我的国家发生的事情。 ¿Qué les opina? Pues lo que pasa en la foto es lo que está pasando en mi país. 他们这样对待动物不会受到任何惩罚。 Pues en donde yo vivo, el maltrato público de los animalitos de esta manera violenta no recibe ningún castigo. 甚至街上的人没有人会去阻拦。 Y por la calle no hay ninguna persona que impide este tipo de acción. 在我出发来到这里之前，我在中国刚刚救了一只被这样对待的狗。 Pues antes de pues, viajar de España, salvé a un perro muy similar a como este en la foto. 你们觉得这样残忍吗？ ¿Qué les parece? 这个人这样对待这些狗，让他在网上拥有了1600万的粉丝。 Pues este agresor trataba al perro de manera muy cruel y violenta, pero irónicamente tenía más de 16 millones de seguidores que lo apoyaban en redes sociales. 这只狗叫艾丽，就被他打死了。 Pues este perro, por ejemplo, llamado Ali, fue asesinado por este hombre. 打死他，让他获得了500万粉丝。 Y el hecho de matarlo, pues, ayudó a ella pues, a conseguir pues, 500 millones de seguidores. 这个是现在中国的春节，你们知道吗？ Si saben, pues, ¿conoces
Año Nuevo Chino. 中国的节日现在正在此时，这些动物被放在笼子里，让人们去玩，去套圈当做奖品。Cada año durante el Año Nuevo Chino, en muchos lugares, pues se realizan juegos como este, pues usan animales como premios y la gente trata de atraparlos con aros. 他们在这里一整天没有食物，没有水，很冷。Y estos animalitos tienen que permanecer en jaulas todo el día, sin abrigo, sin comida, sin agua. 就发生在现在。Es lo que está ocurriendo aquí, pues este año, justamente durante este nuevo año chino. 刚刚这些画面，大家觉得残忍吗？ ¿Qué les parece? Pues es bastante cruel. 这也是现在。 También es lo que está ocurriendo en la actualidad. 如果我们觉得这些事情很残忍的话，那你觉得这个事情残忍吗？ Y pues este es el maltrato que podemos ver, pero también hay otros maltrato invisible que también es bastante cruel. 你们觉得这个会流泪的牛可怜吗？ Pues ¿qué les parece este buey que sufre? 这个小学生的提问让我看到了很多很多我从来没有想去了解的事情。 Pues la pregunta que me hizo este niño de 10 años me motivó a pues cuestionarlo todo y a buscar más información acerca del sufrimiento de los animales y a reflexionar sobre su sufrimiento. 让我觉得自己很傻的一件事，就是我从来没有想过世界上没有一头牛叫奶牛，它要有奶，它必须要先成为妈妈。 Pues de verdad, por ejemplo, una cosa que nunca pensaba es que en el mundo de verdad no existe pues el término vaca lechera. En realidad las vacas tienen que estar embarazadas repetidamente para producir leche. 它每生一次孩子的50天左右，它要被再一次强制它生孩子。 Y cada vez, cada vez después de cada embarazo, la gente les obliga pues a estar embarazadas de nuevo. 这些母猪被关在这个限喂栏里，一动都不能动。 Pues estas ciertas hembras pues quedan encerradas en los entablos y no pueden moverse. 它们都有一个共同的身份，就是妈妈。 Pues tienen una misma identidad que es ser madre. 每年我们为了食物要杀死850亿哺乳动物。 Pues en la actualidad, por ejemplo, pues cada año más de 85.000 millones de animales terrestres son sacrificados para terminar en nuestros platos. 如果要加上水生动物，这个数字就是天文数字。 Pues si sumamos los datos de los animales acuáticos, los datos alcanzarían pues a más de pues 200.000 millones, que es un número no imaginable. 我会为鲸鱼的痛苦流泪，为什么我不会为它们流泪？ Si yo puedo pues llorar por los cetáceos, ¿por qué no puedo simpatizar el sufrimiento de otros animales, de otras especies? 这些思考让我选择成为了一个 vegan。 Pues estas reflexiones me motivó a ser una vegana. 我觉得我的道德终于自洽了。 Y de esta manera puedo comportarme de una manera más moral. 我终于可以回答那个小学生的问题了。 Y finalmente yo creo que puedo dar una respuesta satisfactoria a la pregunta que me hizo ese niño de 10 años. 我想 vegan 这个词对很多人来说都是一个挑战。 Considero que sería bastante desafiante ser un vegano.
也许我们这一生都没有办法做一个真正的 vegan。 Y debo admitir que pues a lo largo de toda nuestra vida no somos, es pues imposible que seamos un vegano perfectamente, 因为它真的很难， porque es realmente difícil. 但请不要放弃去尝试做更善良的选择。 Pero al mismo tiempo también tenemos la posibilidad de tomar otra alternativa más adecuada, más buena. 当你开始关心其他的动物的时候，其实你已经在 go vegan 了。 Pues si tienes la conciencia, o sea, tomas conciencia del sufrimiento de los animales, ya estás aproximándote al estilo vegano. 2019年纽约市所有的中小学，他们每周一都是选择素食。 Desde el año 2019, todas las escuelas públicas de Nueva York han implementado los lunes sin carne. 这个是中国一个最大的企业叫大疆，他们生产无人机的。 Pues esta foto muestra pues la sede de una empresa china fabricante de drones, DJI. 在这两栋大楼里的几千名员工，他们每天吃素食。 Pues en los dos edificios, pues la sede de la empresa solo ofrece comida vegana en su restaurante y ofrece diariamente comidas veganas a miles de empleados. 这个世界总有一些人选择用自己的方式对抗这个暴力系统。 Pues en el mundo siempre hay gente que se resisten contra el maltrato de los animales. 关于我自己，关于这个世界，我想说的是，它可能不会像我们想象中的那么美好。但是如果你能勇敢的去面对真相，你就拥有选择的自由。 Pues quiero decir que pues, el mundo no está diseñado como nos gustaría y no somos capaces de hacer el mundo sea perfecto en un solo paso. Sin embargo, siempre pues existe una posibilidad de tomar una mejor alternativa en nuestro estilo de vida. 在这10年中，我有过很多次的绝望。 Pues durante esta década, durante estos 10 años, siempre experimentaba pues en muchas ocasiones me sentía muy decepcionada hacia el mundo. 直到现在，我选择创造属于我自己的世界。 Pero ahora, pues, siempre tengo tengo mi alternativa y tengo mi elección moral para, pues, vivir de una manera más amigable para los animales. 未来我还是会继续去做这样的演讲给孩子们。 Pues en el futuro seguiré luchando y seguiré dando discursos, conferencias para los niños en mi país. 我想守护他们的善良和正义感。 También me gustaría que pues su bondad arraigada en los niños permanezca. 说实话，我对改变一个成年人不是很有信心。 De verdad, pues no tengo no me da mucha esperanza pues cambiar a un adulto. 这个是我和孩子们一起办的展览。 Estas fotos muestran la exposición que organicé para los niños. 它正在中国所有的城市里面展出。 Pues ahora está y pues está recorriendo por toda la China. 我也想邀请你们用你们自己擅长的方式去为你关心的动物发声。 También les invito sinceramente a alzar la voz en defensa de los derechos de los animales con la mejor manera que les parezca adecuada. 最后我想邀请大家和我一起跟苏菲道别。 Y pues finalmente me gustaría invitarlos a todos a honrar
la memoria de Sophie y a decir adiós a Sophie. 他教给我了一个宝贵的精神，我想分享给你们。 Pues ella me dio, o sea, mucha coraje y también me dio una espiritualidad que me parece muy preciosa y me gustaría compartir este espíritu y este coraje con todos y todas. 在面对黑暗、不公和压迫的时候，可以选择不卑不亢、不忘善良。 Pues Sophie me enseñó que al enfrentar la injusticia, la oscuridad y la opresión, debo mantenerme firme y ser fiel a mí misma, sin perder jamás mi bondad. 我身上的这件衣服是一个小学生画的，他说这是苏菲，这是苏菲的妈妈。 Pues el dibujo de mi camisa es obra de una niña pues y dijo pues esta de pequeño es Sophie y es su mamá. 他说苏菲很小的时候被抓走了，但是他相信他的妈妈从来没有忘记过他。 Pues pese a que Sophie fue capturado a una edad muy joven, sin embargo su mamá nunca la olvida. 他写You are never alone. You are never alone, nunca estás sola. 我相信今天你们来到这里，就是这个世界最美的希望。 Pues me parece que pues su presencia es la mejor esperanza que existe en el mundo. 是的，谢谢你们来到这里。 Muchas gracias por venir aquí. 我想邀请你们和我一起为动物的正义发声。 Y sinceramente quería pues llamar la atención de todo el público y llamar su atención pues instándoles a pues tomar conciencia de los derechos de los animales y defendemos sus derechos. 我们没有办法改变生命的长度， Pues no somos capaces de pues alargar nuestra vida porque pues nuestra vida la duración es muy limitada. 但我们可以让生命更有宽度。 Sin embargo, todos podemos expandir el impacto de nuestra vida. 就是用你的生命去帮助更多的生命。 Y espero que podamos inspirar y concienciar a más personas y transmitiéndoles el coraje que me dio Sophie. 谢谢大家，你有能力去让这个世界变得更好。 Y muchas gracias a todos y estoy convencida de que pues todos tenemos el poder de transformar el mundo en un lugar mejor. 谢谢大家，谢谢你们听我的分享，谢谢。 Thank you. Thank you. Lisa, thank you. Gracias. Dani, vosotros habéis trabajado desde Ética Animal para traer aquí a Xiao, ¿cierto? Sí, Óscar Horta estuvo de gira en China, donde impartió varias conferencias. Entonces ahí es cuando conoció a Xiaoran. Y bueno, Xiaoran está en una gira en varios países. Antes de estar en Madrid, ha estado impartiendo 2 conferencias en Galicia y ahora ha venido aquí a Madrid a hablar sobre su experiencia con los cetáceos. Bueno, ha sido súper emocionante lo que hemos escuchado, nos revuelve todo. Me encanta la profundidad que tiene en llegar a las emociones animales, ¿no? Y cómo ayuda a que la gente empatice con esos animales, incluso el que no está en el mundo como animalista, ¿no? Yo lo que me duele mucho es que España sea uno de esos países que peor está. Y quisiera saber qué podemos hacer aquí a nivel legislativo con lo que tenemos, con la ley que prohíbe espectáculos con animales silvestres. ¿Hay algo que se puede hacer a nivel legislativo con lo que tenemos o es necesaria sí o sí alguna reforma o modificación? La legislación es la que es y hay que presionar a nivel legislativo. Lo que no puede ser es que nos estemos quejando de que de que no existen medidas o son medidas insuficientes por parte de los partidos políticos que
que ahora están en el gobierno o que en otro momento han estado en el gobierno, y luego no se hace un trabajo activo. Es decir, ha habido varios momentos en los que, por ejemplo, se han abierto procesos para hacer aportaciones. Pues hay que hacer aportaciones, hay que reunirse con los partidos políticos a cualquier ámbito, es decir, sea a nivel autonómico, a nivel municipal. Es decir, los partidos políticos se mueven por los votos. Si no sienten una presión por parte de los electores para llevar a cabo unas determinadas leyes, pues no lo van a hacer. Lo que en absoluto va a suponer un cambio es hacer aquí una enmienda a la totalidad y dicen, no, todos son lo mismo. No todos son lo mismo. Es decir, hay una serie de partidos políticos que son más sensibles a una serie de medidas y hay que estar reuniéndose con ellos, especialmente cuando están en el gobierno. Y si el gobierno cambia y en un futuro hay otro gobierno, pues habrá que reunirse también con ese gobierno a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel municipal, para, en la medida de lo posible, conseguir leyes que sean lo más beneficiosas para los animales. No van a ser las leyes que querríamos, pero son las leyes que podemos conseguir. ¿Una impresión sobre la conferencia que hemos tenido? Ha sido muy interesante y, de hecho, existe un fuerte desconocimiento sobre lo que es la defensa de los animales en China y en otros países. Ha habido activistas del Reino Unido, de Alemania, de Estados Unidos, que han venido a España y han venido a otros países y que son conocidos, ¿no?, por parte de quienes están implicados en la defensa de los animales, pero por desgracia existe un fuerte desconocimiento hacia lo que algunos activistas por los animales, en este caso en China, están realizando, y en la medida de nuestras posibilidades intentamos contribuir a evitar esa desinformación y a mostrar el trabajo que por ejemplo, en el caso de Shaoran, está realizando en China desde hace tiempo. Genial. Bueno, Silvia, ha sido parte esencial de que esté aquí hoy Xiao. Gracias por eso. Creo que de aquí se va a Barcelona, ¿cierto? Sí. ¿Qué te ha parecido? Yo estoy muy revuelta, ¿no? Primero porque ha mostrado sus contradicciones, sus errores en el pasado, y nos ha mostrado que se puede cambiar, y esto para mí es un mensaje potentísimo. Además, ella ha hecho algo que a mí me parece la magia. Esto es alquimia pura, y es traducir sus lágrimas en acción en favor de los animales, es decir, una redención total. O sea, ¿qué más se puede pedir? O sea, yo creo que de aquel horror que vivió, ha convertido todo en una esperanza para los animales, es decir, ha convertido su vida en un ejemplo. Una de las cosas que a mí me llama la atención es su capacidad, porque ella nos explicaba que tiene limitaciones en China para expresarse en contra de algo, pero ella trabaja muy bien poniendo al quien le escucha en los zapatos, digamos, de ese animal, ¿no? ¿Cómo es capaz de despertar la empatía? ¿No te ha llamado eso? Sí, tiene un poder de comunicación total. Sabes que ahí hay verdad y hay autenticidad. Y cuando las cosas las haces de corazón, yo creo que ahí sale todo. O sea, que es el mejor motor para tener éxito. Y ella es un éxito en China, es una persona súper conocida. Han venido un montón de personas chinas residentes en España porque sabían que venía aquí. Entonces yo creo que el secreto es ese, ¿no?, que ella sabe transmitir. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora, Silvia? Habrá que hacer algo, ¿no? Pues mira, yo creo que el ejemplo de las limitaciones que tiene ella por la censura que sufre en China, la sufrimos también aquí, porque aquí no nos lo están poniendo nada fácil. Ni gobiernos, ni las redes sociales con los algoritmos que nos limitan. El mensaje en favor de los animales es muy complicado. Así que yo creo que teniendo el ejemplo de alguien que en un país como China lo está llevando a cabo, pues nosotros no podemos ser menos. Así que eso es lo que nos queda por tirar adelante ahora, ¿no? Muy bien, pues nos ponemos a ello. Pronto tendréis noticias.